Excelente, bienvenidos a todos a esta clase dentro del vientre materno. Para esta clase vamos a desarrollar la práctica de los dos protocolos que ya hemos estado viendo en la clase 1 y en la clase 2. Vamos a pasar a ver estos protocolos y voy a explicar un poquito más adentrándonos lo que es dentro del vientre materno, dentro de la hipnosis. Esto de la regresión prenatal, bien, vamos a trabajarlo. Como saben, yo trabajo con todo el tema relacionado de regresiones y también el tema de terapias en hipnosis, ¿no? Vamos a trabajar este tema de regresión al vientre de la mamá. Yo sé que esto puede sonarles un poquito raro, pero esto es algo muy común en psicoterapeutas regresivos y psicoterapeutas que nos dedicamos a hacer la regresión con fines terapéuticos, ¿no? Y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Esto es, como les decía, parte de la práctica de este taller de costo que ya estamos desarrollando durante todo este periodo. Entonces, vamos a ver los protocolos y las guías que nos van a permitir utilizar esta herramienta, que nos van a permitir sanar conflictos internos, sanar lo que son adicciones, problemas psicosomáticos, y eso es lo que vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos con regresión prenatal. Antes de profundizar en el contenido, quiero platicarles un poquito de esto, ¿no? Darles alguna introducción de lo que es esto que ya hemos estado trabajando, ¿no? Entonces, las regresiones prenatales va a existir la idea de que a través de que ciertas técnicas regresivas significa que la persona entra en una regresión, que es básicamente eso, ¿no? Cuando las personas con sus ojos cerrados alucinan ciertas experiencias con respecto a su pasado, ¿no? ¿Cómo se van a dar cuenta? Hay varias etapas en lo que es la experiencia regresiva y también tienen varias utilidades, ¿no? Para ciertos clientes y personas que llegan a ser inducidos bajo hipnosis, ¿no? Como se le puede decir. Entonces, para sanar esas experiencias del pasado. Y a veces cuando nosotros entramos en ese rollo de hacer regresiones y hacer todo esto de las relaciones, a veces paran en algún lugar, llegan a algún lugar donde sienten que se encuentra totalmente oscuro, muchas veces saben dónde están. Entonces, y allí es donde nos podemos dar cuenta que se encuentra en el vientre, ¿no? Esto no es un curso, solamente de hipnosis regresiva, sino es que vamos a trabajar muchas más. Entonces, vamos a hablar un poquito dentro de todo esto del vientre, de las regresiones a vientre. Mira, esto nosotros lo vamos a verlos dentro de... Quiero que sepan que la manera de hacer regresiones aquí puede diferir un poco. De todas formas, cuando nosotros desarrollamos estas regresiones, va a pasar lo siguiente, ¿no? Que muchas veces el cliente se va a irse a algún lugar. Hemos hablado de lo que son las tres mentes en varios de los posts que damos desde la Escuela Biodespertar y hemos hablado de lo que son las tres mentes, ¿no? Es importante a la hora de trabajar con la hipnosis entender las tres mentes, porque vamos a trabajar mucho con el trance generativo desde las tres mentes. Entonces, ustedes tienen un manual ahí que les va a hablarles un poquito de los pasos y la práctica a desarrollar. Muchas veces en la práctica, cuando nosotros estamos desarrollando... Dentro de la hipnosis a la regresión y al vientre materno hay un protocolo específico. Sin embargo, es necesario dar a entender que cuando nosotros trabajamos desde el enclaustro del vientre materno, no es que sea algo sumamente delicado, pero de todas formas tenemos que tener tacto y tino para entrar en esa zona. Porque de alguna forma, cuando el cliente entra a un estado de sugestionabilidad, que es justamente lo que estamos trabajando en todo este taller de hipnosis,
el estado de sugestionabilidad es muy delicado porque es donde uno puede reprogramar cualquier situación, borrar patrones, borrar traumas, llevar a la persona a un estado más de calma, de centro, a un estado de donde la persona pueda de alguna forma reprogramar muchas cosas que ya tenía programada en su vida. En la clase que hemos trabajado de las tres mentes, hemos visto justamente esto, ¿no? De que nosotros tenemos tres mentes. La mente, y esto nada más a modo de repaso, la mente consciente, que es la mente que tú tienes ahora, ¿no? Tus 3% de conciencia que traes, ¿no? Si es que hay algunos que viven con menos conciencia aún. Pero más allá de estos 3%, de este 3% de conciencia, vamos a ver también el tema marcado con lo que son las otras mentes. Ese 3% de conciencia únicamente nos va a servirnos a nosotros para vivir, para existir. Son los mecanismos que tiene la mente para manifestarse en esta existencia. Por tanto, su único objetivo es que tú te mantengas consciente, ¿no? Y que tengas lógica formal de todo lo que está pasando en este campo físico. Sin embargo, para los métodos de sugestionabilidad trabajamos mucho con la mente inconsciente y con la mente subconsciente, que son mentes en las cuales vamos a poder reprogramar. Estas mentes nosotros ya las habíamos visto, ya las habíamos trabajado a la hora cuando nosotros hemos visto el tema relacionado con la supervivencia, la mente inconsciente y la mente subconsciente ciertamente se ocupan de la supervivencia, ¿no? De nuestra mecánica. Entonces, cuando nosotros vemos esto, vamos a entender que realmente esa mente a nosotros nos va a ayudarnos a ver el tema de la sugestión, ¿no? A través de las prácticas regresivas, nosotros podemos llevar al cliente a un estado de sugestión a través de esta mente y un estado de relajación profunda y un estado de trance. Este trance generativo, ¿qué es? Cuando la persona cierra sus ojos y puede ir para un determinado lugar donde se le pueda modificar o donde se le pueda indicar alguna situación que él o ella pueda estar viviendo. Entonces, en este trance, esta persona puede entrar en su pasado, ¿no? Puede entrar en esa parte, en esa etapa de la experiencia regresiva, ¿no? Entonces, tiene muchas utilidades para ciertos clientes y personas que llegan a las sesiones a ser inducidos bajo hipnosis, ¿no? Para que ellos puedan vivir experiencias, sanar experiencias del pasado. Y a veces, cuando entramos dentro de esto de hacer regresiones y provocar, a veces llegan a un lugar, ¿no? O sea, llegan a un lugar donde sienten que se encuentra totalmente oscuro, muchas veces no saben dónde están. Y allí es donde nos podemos dar cuenta que se encuentran en el vientre. Y quiero recordarles algo aquí. Esto no es un curso, a ver, donde ustedes puedan mandarse a hacer. Hay que prepararse y hay que tomar una formación completa de lo que es la hipnosis, que ciertamente ya la vamos a dar desde la escuela, ¿no? Porque esto hay que hacerlo bien, porque al final del día estas son técnicas serias, ¿no? Que utilizamos los hipnotistas, los psicoterapeutas, y es que tenemos que ser éticos con esto de las regresiones, ¿no? Y en este caso en particular, la regresión al vientre de la madre. Entonces, quiero que sepan que la forma en la que yo hago las regresiones puede diferir un poco, al igual que cada hipnotista de este mundo, ¿no? Entonces, la manera preferida puede ser, a ver, no es tomar un cliente depresivo, ¿no? Y decirle, ay, a ver, seguramente en el vientre comenzó todo. O sea, no es ético, ¿no? Sugestionar el estado emocional en el cual la persona se pueda encontrar. Entonces, vamos a ver desde el campo biográfico, ¿no? Por ejemplo, en este campo no nos vamos a decidir a ser los interpretadores para decidir dónde fue la raíz o dónde comenzó el problema. Vamos a dejar que la mente subconsciente del paciente nos lleve a donde tenemos que ir. Eso significa que puede haber otros lugares. Puede ser en una vida pasada o puede ser un embarazo muy difícil.
o puede ser donde haya habido muchas emociones, donde se hayan absorbido situaciones. O sea, no podemos tomar muy en cuenta lo que el cliente nos dice. Lo podemos escuchar, lo podemos oír, pero no decidir no permitir que eso decida nuestro camino terapéutico. Porque a la hora de hacer hipnosis, lo cual es un estado de concentración y sugestionabilidad, podemos pedir ciertas emociones y cierta carga emocional y ver de dónde comenzó esa emoción. Y a través de diferentes técnicas utilizar ciertos puentes hacia el pasado y ver a dónde nos lleva. Casi siempre en mi práctica clínica como terapeuta, la mayoría de clientes, la raíz del problema, el evento inicial, casi siempre se va a encontrar antes de los 7 años, 5 años, 4 años, 3 años, casi siempre en esos primeros años de vida, casi siempre. Entonces, cuando nosotros vamos a ver esto, nos vamos a dar cuenta de que la raíz del problema muchas veces se ve en ese espacio biográfico, desde el momento que comenzamos hasta el día de hoy. Hay ciertas personas que a veces se van un poco más atrás, ¿no? Y llegan a un espacio que muchas veces piensan que por el momento de no saber dónde están, lo ven como oscuro, se sienten encerrados, no pueden ver absolutamente nada. El ambiente está un poco cargado de emociones y son ciertas características que los clientes pueden decir, ¿no? Muchos de ellos simplemente saben que ya están en el vientre de su mamá, ¿no? O simplemente lo dicen como una cierta duda, ¿no? O sea, como que siento que estoy dentro de mi mamá. Entonces, en ese momento hay que seguir adelante con la sesión y comenzar a crear la gestal de la experiencia. ¿Cuál es la gestal de la experiencia? A los terapeutas nos gusta no contaminar las escenas de los clientes, en el sentido de cuando hacemos regresiones como hipnotistas y terapeutas, si estamos buscando algo, esto puede interferir, puede guiar de manera subliminal o inconsciente al cliente a que diga cosas que realmente no han pasado o que agregue experiencias, personas, situaciones, eventos a las experiencias que tal vez no sucedieron dentro de la mente subconsciente del cliente. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos con el cliente, no usar un lenguaje muy limpio a la hora de indagar en estos eventos, porque dense cuenta que el cliente está en hipnosis, significa que está sugestionable y en ese momento no se encuentra vulnerable, pero sí bastante sugestionable ante lo que tú sugieres. Entonces, preguntas tipo si es de día, de noche, si es adentro, de afuera, o si te encuentras de pie, adentro, acostado. Estas preguntas van a ser bastante generales. Entonces, yo no estoy diciendo que si tu papá se encuentra ahí contigo, si el cliente nunca dijo nada del papá, entonces yo por qué tengo que mencionar al papá, porque el cliente puede fácilmente decir y provocar a que el papá estuviera allí. Y eso tal vez no era lo que el cliente estaba interpretando al inicio. Podemos contaminar la escena. Cuando hacemos estas regresiones somos como detectives. Queremos que la escena esté fresca en el sentido de que nadie haya entrado o le haya quitado cosas, ¿no? Entonces, quiero que tomen eso en cuenta. Hay varios tipos de regresiones, hay varios tipos varias maneras de hacerla, ¿no? Hay varios tipos de regresiones, varias maneras. Por cada regresionista, si se quiere decir, hay una metodología distinta y hay ciertas cualidades que se da en lo que es la experiencia regresiva. Lo que estamos buscando, para darte un resumen breve de lo que estamos buscando, de lo que es cualquier tipo de regresión, quiera que no sea cualquier tipo de catarsis, que el cliente realmente tenga la oportunidad de sentir, de integrar, de neutralizar, de soltar, de procesar, como tú le quieras llamar, pero que tenga la oportunidad de sentir y de sentir como que puramente la emoción, ¿no? Y que sea como que, bien, pensamos que la emoción es energía, energía en movimiento. Entonces, vamos a pensar aquí que auténticamente los bloqueos emocionales se van a tratar de personas que tal vez no tuvieron la oportunidad de sentir, procesar emociones. Con las regresiones estamos atendiendo emociones de sus clientes. Bien, aquí
Vamos a profundizar aquí lo que es la experiencia de regresar al vientre de la madre. Y como les digo, la intención no es llevar a la persona allí para ver qué encuentro, sino simplemente dejo que la emoción se aflore, ¿no? Y esto sirve para todas las terapias, ¿no? Para ver de la etapa, regresiones de edad, etapas biográficas, para cualquier tipo de regresiones, ¿no? Yo suelo la mayoría de veces provocar algún tipo de emoción, traer la sensación, la emoción. Por ejemplo, si un cliente sufre de ataques de pánico, pues tenemos que entender que este cliente en mi sesión se encuentra bastante sugestionable. Y si se encuentra sugestionable en mi sesión, en vez de pedirle que baile o que el número 3 se le borró la mente, como si fuera un show o una demostración, yo le pediría que se concentre en esa emoción, que traiga esa carga emocional dentro de la persona que no le gusta. La emoción que tiene que ver todo con esas emociones y como arte de magia, porque como el cliente está hipnotizado y sugestionable, su mente inconsciente va a generar esa emoción. Y yo tengo que utilizar esa emoción como un puente. Doy la instrucción de que esa emoción, mientras que él esté en catarsis, le voy a pedir que esa emoción, que desde esa emoción me lleve hacia atrás, ¿no? A la escena, situación, evento, que tenga que ver todo con esa situación. Entonces, 5, 4, 3, 2, 1, le toco la cabeza o le lo induzco a través de los mareos, la saliva abajo del paladar, para que el cliente se vaya hacia atrás y allí voy a comenzar con las preguntas dentro o afuera, solo acompañado, dentro afuera, claro, oscuro, ¿dónde estás? Y empiezo a generar la gestal para la experiencia. Lo llevo a que se concentre en la emoción, que lo sienta y después le voy a preguntar si la emoción es nueva o conocida de antes. Entonces acá voy a ver si es que esa emoción es la originaria, porque no puede ir más atrás. Pero si me dice que la emoción es conocida, que lo lleva más antes, pues lo voy a llevar a un lugar más antes, para llevarlo a un evento inicial, ¿no? Entonces, vamos a... Hay un protocolo ustedes, una vez más, para que puedan utilizarlo. Vamos a entrar justamente eso. Cuando estamos en ese espacio dentro del vientre de la madre, podemos percibir sus emociones, sus pensamientos. Podemos acumular emociones que no son nuestras. Un momento donde podemos sentir el ambiente. Y para muchos psicólogos y psiquiatras, este espacio, este momento en el vientre de la madre es esencial en el desarrollo del futuro de este niño ya nacido. Ya como un ser humano que camina, un adolescente, niño adulto, hay muchos hipnoterapeutas, ¿no? Y acá ellos tienen mucha razón, ¿no? Que esos 9 meses, 7 meses, lo que sea que se haya vivido con la mamá, va a tener una gran influencia, ¿no? En lo que es la vida de la persona. Ahora vamos a entrar un poquito en de regresión prenatal. Vamos a ver, primero vamos a ver qué es una regresión prenatal. Es cuando nos vamos hacia atrás dentro de la imaginación del cliente. De nuevo le vamos a decir, dentro de su imaginación, el cliente no se está yendo a ningún lado, está revivificando. No se trata de recordar, se trata de revivir, ¿ok? Y es una revivificación, así es como se llama. Y lo que hacemos con esa regresión es llevar a la persona, guiar a la persona hacia atrás, siempre con fines terapéuticos, para que pueda sanar lo que tiene que sanar, para que pueda percibir lo que tiene que percibir o sentir lo que tenga que sentir o lo que pueda darse cuenta de lo que se tiene que dar cuenta a la hora de hacer esa regresión. Y es el arte de ir hacia atrás en un estado hipnótico. ¿Por qué en ese estado? Cuando la persona está en hipnosis, no está fuera de control, no está dormido, no está en otro mundo. Nada le va a pasar, simplemente está bastante sugestionable. Entonces la regresión se puede aplicar de manera muy rápida, casi instantánea y de manera automática. Por eso a veces necesitamos unos buenos niveles de hipnosis o sonambulismo, ¿no? Que son los FTPs o grados de FTPs, que son excelentes estados para que el cliente pueda alucinar con los ojos cerrados y realmente sentir lo que tenga que sentir y revivir la experiencia. Quiero hablarles de que la terapia regresiva no se trata solamente de ir hacia atrás y llorar y gritar y patalear y revivir cosas. O sea, hay mucha hipnoterapia que se va a dar durante la regresión prenatal y eso es lo que vamos a estar viendo acá, ¿no?
Otra pregunta aquí. ¿Existe realmente la terapia regresiva al vientre materno con respecto al espacio prenatal dentro del vientre de la madre? ¿Es cierto todo esto? La verdad es que no lo sé, sinceramente no lo sé. La experiencia es real para el cliente, eso sí lo sé. El factor curativo, el factor sanación es bastante real para el cliente. Y al final del día no importa si es cierto o no, porque al final del día estamos trabajando sobre el contenido, del contenido sobre el cliente o el bebé. Hay muchos científicos que dicen que en el vientre, a ver, los niños no tienen posibilidad de recordar nada. Pero esto es un fenómeno. Yo no me voy a sentarme aquí a debatir, sí, a decir sí, es cierto, o no, no es cierto. Porque si vamos a lo que es cierto o lo que no es cierto, podríamos debatir ahorita mismo nuestra existencia en este momento. Pero sin ir tan lejos, pienso que a través de mi experiencia, yo he tenido muchos clientes que me dicen, ¿será que puedo confirmar esto con mi papá o con mi mamá? Y yo el día de hoy les digo que sí. O sea, al principio de mi carrera o haciendo esas terapias, también me daba un poco de temor. Si no es cierto o no es cierto. Pero yo no me puedo recordarme alguna vez que me diga, mira, fíjate que mi mamá me dijo que todo esto es mentira, ¿no? Inclusive regresiones en vientre donde el papá estaba pegando a la mamá y luego después de la regresión el cliente dice, wow, pero mi papá nunca le pegaba a mi mamá, yo no sabía ese lado de él. Y cuando el cliente llega con la mamá a preguntarle, mira, ¿será que pasó esto? La mamá le dijo, no, te voy a contar, ¿no? De una época de tu papá. Entonces el papá borracho al principio se convirtió evangélico, salió del mundo del alcohol y ahora ya no toma, ¿no? Pero el hijo, en este caso, nunca se dio cuenta, pero luego conformando, pues sí, era verdad, ¿no? Si existe o no, yo creo que es una pregunta válida, pero con fines terapéuticos no importa, porque qué existe, qué no existe. ¿Será que la terapia conductivo-conductual será cierto o no será cierto? O sea, saber, ¿no? ¿Será que la terapia gestal, será que la medicina sea totalmente cierta? O sea, no sabemos realmente si todo esto es cierto. Si entramos en ese debate, qué es cierto, qué no es cierto, pues no vamos a llegar a ningún lado. Lo que yo te puedo decir es que es útil, ¿no? Y eso es lo más importante. Entonces, ¿para qué sirve a una persona hacia atrás? Para que reviva y experimente nuevamente esto, pues sirve para integrar, para tener catarsis, para tener una experiencia del darnos cuenta. Tenemos que darnos cuenta que la terapia regresiva en sí es una terapia basada en insight, ¿no? Es muy común que el cliente comience a tener revelaciones como momento ¿no? O sea, como darse cuenta, ¿no? Y yo pienso que cualquier tipo de regresión pueda servir para eso, ¿no? Para darnos cuenta, ¿no? Y darle un porqué a otro. A veces esto va a satisfacer al cliente, ¿no? Para que diga, ahora sí ya entiendo, ¿no? Y que el cliente lo viva. Esto es un punto que queremos comentar de lo que es la regresión. Lo más importante aquí no, en la regresión no es la regresión en sí, sino darle la experiencia emocional correctiva al cliente, que tenga una experiencia que lo corrija por dentro y que pueda tener nuevos insights a través de una experiencia impactante que le impacte la experiencia y que cuando regresa de la experiencia y de la terapia, el presente, se podría decir, esté sorprendido, ¿no? Que haya pasado por ese proceso curativo. Yo creo que eso es muy importante en estas sesiones de regresión. Por eso yo trato que mis regresiones sean también bastante emocionales. Excelente. ¿Cómo se llega al vientre? Podemos simplemente dar la sugestión de que a la cuenta de 3, a la cuenta de 1, que esté dentro de la mamá. Entonces, si tienes un buen estado de sonambulismo en tu cliente, se le va a facilitar el estado de hipnosis, ¿no? Entonces, podemos hacer de frente la regresión. También hay personas que entran en esa regresión de forma espontánea, sin una inducción, sin nada. Hasta han habido casos donde las personas están haciendo demostraciones de hipnosis, practicando y de repente la persona se ubica dentro del vientre de la madre. Esa es una regresión espontánea. La manera en la que nosotros vamos a trabajar es a través de puentes afectivos, que la emoción nos lleve al punto donde yo tengo que llegar. Y da la casualidad que a veces nos lleva al punto del vientre de la madre. Llegamos más al vientre de la madre, espacios entre vidas, espacios arquetípicos o vidas pasadas. Es lo que más me pasa a mí. Yo soy terapeuta transpersonal.
terapeuta en hipnosis ericksoniana, hipnosis regresiva, biodescodificación, bioneuroemoción, flores de Bach, psicoanálisis Jung, y el tema chamánico también, las sanaciones chamánico y tema de magia. Entonces es bastante completo mi camino en lo que son las regresiones, ¿no? Así es como podemos ir llegando a ese estado de concentración. Por eso llegamos a la hipnosis. Y otro punto, hay otros terapeutas que dice, hacemos regresión sin hipnosis. Bien, yo creo que esto es imposible. No puedes hacer una regresión sin hipnosis. Lo que pasa es que me imagino que la definición de hipnosis es que la persona está inconsciente, fuera de control, dormida en otro mundo, no puede controlar sus impulsos, no sé, todos los mitos que existen. Y no es cierto, o sea, estar en hipnosis no es estar en otro lado, o estás torpe o tonto, o no eres tú, ¿no? Realmente estar en estado de hipnosis sigues siendo tú, sigues sintiendo, sigues teniendo una parte lógica funcionando. Entonces, para que puedas darte cuenta de esos aspectos emocionales dentro de ti, eso se necesita para hacer regresiones. Entonces, cuando vemos estas personas que dicen, hacemos regresiones sin hipnosis, o sea, realmente es lo mismo lo que nosotros hacemos, ¿no? Entonces, capaz ahí el tema del concepto de hipnosis estaría manipulado, ¿no? Porque piensan que están fuera de control y donde se le puedan meter los espíritus, todos los mitos que existen sobre la hipnosis, ¿no? Que si estoy hipnotizado se me meten espíritus. Vamos a hablar un poquito sobre la línea del tiempo para que comencemos a tener una idea. En eso de la línea del tiempo, donde nosotros trabajamos constantemente en las terapeutas, bueno, es una línea del tiempo, ¿no? Bien, nosotros tenemos que ubicarnos en el presente. Cuando hacemos una regresión, nos podemos ir hacia atrás a través de diferentes metodologías y puentes. Hay puentes cognitivos, somáticos. Hay muchas maneras, ¿no?, de poder ir hacia atrás. Tenemos la regresión de edad, en donde llegamos desde los 0 años hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, todo este aspecto biográfico de la persona. Ahora, hay personas que se van mucho más atrás, ¿no? Que se van a lo prenatal, que es desde la concepción hasta el momento de nacer. Todavía el proceso de nacer se considera un proceso prenatal, pero hay personas que se van todavía más atrás, ¿no? Que entran a regresiones, a esos espacios entre vidas, en donde lógicamente si hablamos de vidas pasadas, estamos hablando de alguna manera de reencarnación. Ahora, muchos de ustedes tal vez están pensando, es que yo no creo en esto, ¿no? Sinceramente no importa si crees o no crees, más si eres terapeuta. Yo tengo terapeutas que me dicen, sí, pero yo no creo en esas tonterías. Pues yo le digo, eso no importa, ¿no? Si tú crees o no, porque estamos trabajando con el subconsciente del cliente. ¿Tú qué sabes de dónde viene ese cliente? Hay clientes que han crecido en un hogar donde existen diablos y demonios y el infierno y el cielo y cosas de espíritus. Hay familias y culturas donde sí existe la reencarnación, donde han hablado de cosas de ese tipo durante su niñez. Hay personas que simplemente les llama la atención eso de las vidas pasadas, les hace clic. Entonces tenemos que entender que nosotros como terapeutas no podemos decidir si la persona va bien o no, sino que simplemente el cliente se deje llevar con la experiencia y nosotros vamos a manejar lo que suele venir sin cuestionar, ¿no? Entonces, vamos a ver si este cliente puede ir a una edad desde biográfica, desde 0 hasta el presente, o si puede llegar un poquito más atrás al espacio de reencarnación entre vidas, o puede ir un poquito más atrás a lo que son vidas pasadas y distintas vidas pasadas que puedan existir. Y además también puedan llegar a espacios arquetípicos. Y todo esto de lo que son espacios entre vidas pasadas, espacios arquetípicos, es todo lo que va a conllevar una buena parte de lo que es la psicología transpersonal. ¿Qué son espacios arquetípicos? Son, por ejemplo, yo he tenido clientes que se van al cielo, que se van al infierno, que se van a lugares mitológicos, culturalmente reconocidos en diferentes culturas, ¿no? Como que existe un inconsciente colectivo. Jung habló mucho de eso, sobre esos espacios. Y hay clientes que se van a esos espacios. Y simplemente esto es una línea de tiempo que nos permite reconocer hasta dónde se puede llevar. Y estoy segura
que también existe en otros lugares, entre comillas raras, que se puede dar entre regresiones. Si tú eres terapeuta regresivo, seguramente te va a pasar todo esto de los espíritus, esto de las fuerzas oscuras. Es otro aspecto también de lo que es la psicología transpersonal, que si estás haciendo regresiones con frecuencia, en algún momento te van a aparecer. Entonces, esto es simplemente una línea del tiempo para poder visualizar hasta dónde podemos llegar. ¿Cuál es mejor que la otra? Pues sinceramente ninguna es mejor que la otra. El cliente nos va a llevar a donde tenga que llevar con respecto a su sanación y su propia metodología de sanar en su proceso. Ahora, hablando, quiero que se recuerden de esta línea del tiempo porque hubo un psiquiatra, bueno, existe todavía, ¿no? Su nombre es Stanislav Grof. Stanislav Grof. Yo sinceramente he leído varios de sus libros. Él fue uno de los pioneros dentro de la psicología transpersonal. Él con otros, con Maslow, él le puso el nombre transpersonal a la psicología transpersonal. Y él, para ustedes que lo conocen, sabrán que él estudió la mente humana utilizando LSD, que es una droga psicodélica. Y él menciona en sus libros que el LSD, los ácidos LSD, esas drogas psicodélicas, es para la psicoterapia como el microscopio para el mundo, ¿no? Ya que andamos en el mundo de virus y bacterias, pues más o menos por ahí va. O el telescopio para lo que son los cosmos, LSD para lo que son psicoterapia y mente, ¿no? Obviamente con los años se ha prohibido lo que es utilizar esa droga psicodélica y él empezó a crear una nueva manera de crear terapia que se llama respiración holotrópica, que se trata de una inducción holotrópica, un estilo de respirar, una manera de respirar y crear estados alterados de conciencia, que él no le llama eso, sino le llama estados holotrópicos, que son estados hipnóticos, estados de concentración que tienen una utilidad positiva en donde puede existir sanación. Él hablaba mucho de los estados alterados de conciencia. La palabra alteración significa que hay algo malo con tu mente. Entonces él los llamó estados no ordinarios de conciencia, porque es muy diferente estar en un estado holotrópico y en un estado de sanación, porque es diferente estar tirado con tequila, alcohol, ¿no? Los dos son alteraciones de conciencia. Pero él siempre quiso diferenciar lo que existe es el estado alterado de conciencia y también los estados no ordinarios, que él les llama estados holotrópicos, que son con el LSD, ¿verdad? Entonces, Stanislav Grof es donde trabaja él justamente en sus libros de que todas las personas, Freud, Jung, comienzan a hablar de los primeros años de vida y nunca se le dio importancia a lo que es la regresión prenatal y además este aspecto transpersonal. Si te gusta todo este rollo de técnicas y experiencias místicas y entrar a estos estados no ordinarios de conciencia, yo te recomiendo que tomes la formación que vamos a dar en psicoterapeuta transpersonal Grof, que justamente lo vamos a tomar desde el Instituto de Stanislav Grof, que es donde yo estudié. Yo estudié psicoterapia transpersonal con Stanislav Grof. Tiene una plataforma de la psicoterapia transpersonal, entonces lo vamos a reproducirlo acá también. O si no, léete algún libro con Stanislav Grof, que habla mucho de la mente y habla mucho de esos estados alterados de conciencia y cómo realmente nosotros nos vamos como arquetipo allí, ¿no? Donde él le ha inyectado a la psicología en este tiempo, ¿ok? Ahora, algunos principios de la regresión prenatal. Vamos a ver qué principios, hay cositas que tenemos que tomar en cuenta aquí, ¿no? Cuando estamos en un estado regresivo prenatal. Bien, uno, ese niño, ese feto de 3 meses, 6 meses, 1 mes, 2 semanas, lo que sea, primero va a existir una ausencia de su identidad propia. Él no sabe que hay un yo. Él está totalmente revuelto con lo que son las emociones de la mamá, pensamientos de la mamá. Está físicamente unido, es como un miembro más, ¿no? Con respecto a la relación con su madre. Esto a veces va a crear problemas porque no sabemos el estado en el cual la madre se puede encontrar.
Y quiero que no se preocupen, ¿no? Porque solo porque estés embarazada no quiere decir que debas tener un mal pensamiento. O sea, no, estamos hablando de patrones que se dan constantemente cuando una madre se encuentra embarazada y lo que está viviendo en ese momento, ¿no? Créanme de que realmente, a ver, cuando las mujeres están embarazadas, yo soy mamá, ¿no? Y hay veces cuando uno está embarazada, no es la mejor opción ni en el momento y es difícil para la madre. Hay dudas, hay preocupaciones, a veces no hay apoyo. Y es una realidad, a ver, que se da hasta el día de hoy y se va a seguir dando, ¿no? En todas las familias. Entonces, es un patrón lo que puede llevar a que un niño, un feto, dentro del vientre de la madre, se impacte por los pensamientos y las emociones. No es que un pensamiento negativo y ahora esté traumado, ¿no? Pero en sí, un principio es que ese feto, ese niño, esa niña dentro del vientre, no va a saber que hay un yo, sino que es uno con todo lo que está pasando en el ambiente de la madre. Y eso a veces puede ser peligroso, ¿no? Bueno, vamos a ver lo siguiente. Empáticamente absorbemos las emociones de la madre y ocasionalmente del padre. Así es, el niño dentro del vientre puede sentir lo que mami está sintiendo y muchas veces yo lo he visto en mis regresiones que pueden notar y sentir que el padre tampoco quiere al niño o que no está apoyando a la mamá o que hay violencia familiar o que hay algo por el estilo, ¿no? Y esto se va a reflejar en la vida del niño. Entonces, somos receptivos a las emociones y energía de la madre y en el ambiente. Una pregunta clave que yo hago cuando nos damos cuenta que el niño está en el vientre, le preguntamos, ¿y cómo se siente el ambiente mientras estás en el vientre de mami ahorita, no? Tenso, mucho miedo, mucha angustia, no me quieren, está oscuro, me da miedo. Son emociones que la mamá está sintiendo. Y por último, poca habilidad en distinguir entre emociones de los demás y las nuestras. Imagínense por un momento en que no puedas distinguir entre tus emociones tuyas o las de los demás. O sea, no sabes, no si es tuyo o del otro. Simplemente absorbes. Esto puede ser bastante peligroso, ¿no? También ese niño es vulnerable, o sea, no existe la habilidad de separarnos de emociones incómodas de sus cómodas. Sentimos mucha fuerza y indefensas, o sea, no hay momento en que el niño puede decir, esa emoción no la quiero, esa emoción sí la quiero, ay, el amor, sí, pero el odio y el enojo no es mío, o sea, simplemente el niño es como un chorro abierto y el niño se moja con todas las emociones, no importa cuáles vengan, y eso puede ser peligroso. Luego dice que tienen poco sentido. Acá tienen poco sentido del tiempo presente. Cómodo, incómodo, no sabe qué van a hacer, no sabe que viene un mañana. Simplemente está en un eterno presente, viviendo esto y muchas veces siente como que si eso lo fuera a sentir durante el resto de la eternidad. Porque no sabe. Está allí como una esponja. A veces decimos que los niños son esponjas. Allí sí son esponjas, ¿no? Luego, son incapaces de catalogar como emociones buenas y malas. Y luego nos adaptamos al ambiente prenatal. Entonces, esto hay que repetirlo, ¿no? Porque aquí es donde entra el problema a la hora de sentir y cargar estas emociones, porque se adaptan al ambiente. Si hay un ambiente de rechazo, de que no quiero tener este bebé, pues el niño y la niña se va a adaptar a eso. Y eso lógicamente lo va a llevar a tomar ciertas decisiones cuando sea adolescente, etcétera, ¿no? Entonces, ya bien como ese espacio prenatal puede llevarnos a ciertas conductas, pensamientos, emociones y maneras de ser. O sea, en otras palabras, esos 9 meses u 8 meses impactan nuestra personalidad. Y esto no soy solo yo diciendo, pero lo hemos visto en las sesiones, pero también los grandes autores, psicólogos de nuestro tiempo dicen lo mismo, ¿no? Muchos de ellos, hay gente que dice, todo esto es saber charadas, todo esto es charlatanería, estupideces, hay psicólogos y profesionales que piensan eso. Esa es la realidad en la cual vivimos, ¿no? Bueno, ni modo. Bien, vamos a ver esto. Quiero que vean esta mujer
Quiero que te fijes en esta imagen de la respiración holotrópica. También estas técnicas, lo que se llama volver a nacer o reliving. También hay muchas técnicas de respiración holotrópica, muchas técnicas que van a rodear lo mismo, ¿no? Que se trata de respirar. Quiero que vean ahí a esa mujer. ¿Qué está haciendo ella? Ella no está silbando, ¿no? O sea, si la ven, no está silbando. Está respirando, ¿no? Está respirando. Esa respiración, esa es la inducción somática. Ese es el proceso. Para estas técnicas y para estos enfoques terapéuticos de respiración terapéutica, que es una terapia transpersonal, rethinking, renacer, es una terapia en respiración transformativa, es otra técnica que va a rodear de lo mismo. Se parecen en sí, ¿no? Pero muchas veces de manera espontánea lo van a llevar a uno al proceso de nacer, ¿no? Dense cuenta de eso. Hablo de esto porque uno así respira la madre, ¿no? Cuando está dando a luz. Y dos, si nosotros respiramos de esa manera, podemos tener experiencias regresivas bastante fuertes y muchas veces nos va a llevarnos al proceso de nacer. Significa que el proceso en sí de nacer, de acuerdo a Stanislas Grof, puede ser muy traumático, ¿no? Para la persona. Hasta hay momentos, es bastante complejo la manera en la que Stanislas Grof, que es el creador de la respiración holotrópica, la cual se da cuenta que las personas en estados profundos, psicodélico, utilizando ciertas drogas psicodélicas, mientras estaban en ese estado, respiraban de esa forma también, ¿no? Cuando están en esos estados, ¿no? Entonces él dijo, como hicieron ilegal y lo que es el LSD, pues ¿qué pasaría si los llevo a que respiro de esa manera? Y le ponemos música evocativa de fondo, ¿no? Y comenzamos a guiar a la persona y que sigue respirando hasta un punto en donde entra en un estado no ordinario de conciencia y entra dentro de una regresión. Y muchas veces visitan ese espacio prenatal, ¿no? Como aspecto curioso, quería resaltar esto para que ustedes puedan comprender y que puedan buscar un poco lo que es la respiración holotrópica. Tenemos un webinar en nuestra plataforma de Wim Hof. En Wim Hof puedes ver, es una técnica de respiración holotrópica. De hecho, es rejuvenecedora. Lo utilizan para meterse dentro de hielo y para sostener la temperatura, para hiperventilar y entrar en esos estados no ordinarios de conciencia. Ciertamente yo lo he experimentado. Yo trabajo con Wim Hof, con la respiración y la técnica Wim Hof, donde me he comprado acá una tinita un poco, bueno, es prácticamente una tina enorme, donde tengo que dejarla pasar toda la noche y meterle algunos cubillos de hielo el día siguiente con solo 10 minutitos diario. Esto activa terriblemente todo tu sistema inmunológico. 10 minutos diario dentro de esta tinita con hielo, practicando la respiración Wim Hof o la respiración que nos va a generar esos estados de regeneración, pues va a ser maravilloso, ¿no? Cuando nosotros vamos a ir respirando, vamos a ir entrando de manera vívida a ver esas experiencias, ¿no? Entonces, de hecho, si tú quieres averiguar más de la respiración, tenemos un curso sobre respiración exclusivamente, ¿no? La madre respira de esa manera y que los clientes también respiran de esa manera cuando hacemos hipnosis. Y al conectar de esa manera conectada, los clientes pueden tener una experiencia prenatal, ¿no? Ahora, en mi experiencia, o sea, hablando acá de mi experiencia, no puedo hablar nada más, sinceramente. Yo he hecho durante, 5 años regresiones constantemente. He llevado a cientos de personas a lo que es el vientre materno. Y les voy a decir la verdad. En mi experiencia, casi siempre las personas que se van al vientre son mujeres, en mi experiencia. O sea, yo me puedo recordar de muchas experiencias regresivas de clientes, casi siempre son mujeres. Puede ser también que en mi caso la mayoría de personas que buscan son mujeres. Yo siempre digo que las mujeres tienen más valor a la hora de buscar ayuda, puede ser eso. Pero en sí las mujeres casi siempre son las que se van al vientre, son ellas, ¿no?
No estoy diciendo de que las mujeres son las que van más, ¿no? O sea, simplemente las que casi siempre van al vientre son las mujeres. En baja autoestima, personas que sufren de baja autoestima o con la creencia de que yo no soy suficiente, es que yo no soy suficiente, es que yo no puedo, es que tienen esa idea de que pueden hacer todo, pero hay algo que no les permita hacer lo que ellos quieren hacer. Este tipo de clientes muchas veces se han ido a lo que es el espacio prenatal a la hora de hacer terapia. Otra característica son los ataques de pánico. He tenido tantos clientes, he trabajado mucho lo que son los ataques de pánico con mucho éxito y da la casualidad de que también estos clientes se van al vientre materno también. También dependencia emocional. Casi siempre son mujeres, ¿no? De que no pueden vivir con esa persona, no puedo estar sola, es peligroso, me siento angustiada, esto, lo otro. Lo he notado que muchas veces al hacer la regresión llegan al vientre materno también. También otro cliente es el no soy capaz de ser querida o amada, ¿no? En otras palabras, soy rechazado, ¿no? Igual que el otro que dice, ¿no? O hay algo defectuoso en mí, yo no sirvo, soy rechazado, nadie me quiere. Estas son creencias bastante fuertes y muchas veces hemos tenido clientes con esas características que a la hora de hacer regresiones entran al vientre de la madre. Ahora, en un momento vamos a entrar a ver lo que es la hipnoterapia regresiva prenatal y vamos a pasar a hacer la práctica, ¿ok? Cuando nosotros estamos aplicando las sesiones de hipnosis regresivo, se van a dar cuenta donde le pedimos al paciente que nos diga si la emoción es nueva o conocida de antes. Esa pregunta es una de las preguntas más importantes de ese proceso completo. ¿Por qué? Porque es esa pregunta que nos va a llevar a saber si nos vamos más para atrás o nos quedamos donde estamos. A veces en donde los pacientes se van un poco más atrás, tal vez tienen 1 año, 2 meses, y tú les preguntas en esa experiencia, ¿esa emoción es nueva, conocida? Y te dicen, es conocida. A la cuenta de una, esa emoción nos lleva más atrás. En esa primera vez donde te sentiste de esa manera, 5 más atrás, 4 más atrás, 3 más allá, 1 más atrás, 1, día de noche, solo con alguien, día de noche. En ese momento, a veces que tu paciente dice adentro, es oscuro, estoy dentro de mi mamá. Muchas veces lo dicen, estoy dentro de mi mamá. ¿Qué? Estoy dentro de mi mamá, ¿no? O sea, con cara de expresión de sorpresa, porque no es normal, no es todos los días que nos hacemos una regresión al vientre de nuestra madre. Entonces el paciente va a estar en esa experiencia y el propósito se trabaja de la misma manera. Ustedes van a ver un ejemplo de esto, ¿no? De cómo se trabaja la regresión dentro del vientre de la mamá. Y sinceramente, para ponértelo fácil, funciona de la misma manera. Ok, como si fueran de 2 años o si fueran de 8 meses en el vientre. Lógicamente, cuando estamos dentro del vientre, preguntamos, ¿no? Ya hablamos de meses, no de años. ¿Cuántos meses tienes? O 2 meses. Ok, 2 meses. ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa 2 meses? Esa emoción es nueva, conocida de antes. Ah, es conocida de antes. A la cuenta de 1, más atrás, 3, 2, 1, más atrás, día, de noche, dentro, fuera. ¿Qué está pasando, no? Y hasta que llegues hasta el momento donde dice que es nueva y hacemos todos los protocolos que ya lo tienen en el manual. Entonces, se va a trabajar exactamente igual que si tuviera 5 años, 10 años en el evento inicial. Se va más atrás, se hace la técnica del niño informado, el adulto entra con ese bebé, pasa por la experiencia en donde va a revivir el evento inicial, que casi siempre es una mamá con mucho dolor, mucha angustia, o un papá que le está pegando, o el papá no la quiere, o la mamá quiere abortar. Simplemente está percibiendo mucha carga de parte de su mamá. Se va a trabajar exactamente igual. Si un paciente se va al vientre de la madre, no te asustes, simplemente trabájalo exactamente igual, ¿no? Si ustedes siguen el proceso de los 15 pasos que hemos tenido para hacer la terapia regresiva, no hay falla, ¿ok? Y simplemente tienen que ser constantes y saber lo que están haciendo. Entonces, si existe esa experiencia en donde se van al vientre de la madre, ahí va a haber debate si realmente uno puede viajar o no, o puede sentir o pensar, pero bueno, esta clase no es para comprobarlo si es cierto o no. Lo que sí te puedo decir es que sucede. Y si estás haciendo regresiones, esta experiencia de la regresión al vientre de la madre va a suceder.
Y ahorita vamos a aprender cómo es que se trabaja y todo lo que tienes que saber para atenderla adecuadamente. Bien, dentro de este famoso vientre, nunca hagamos regresiones al vientre a propósito. ¿Qué significa eso? Significa que si vamos a trabajar regresiones al vientre, el paciente y su mente subconsciente, el mente afectivo, nos debe llevar a esa experiencia a través del protocolo de los 15 pasos para hacer una regresión y una terapia regresiva. Solo quiero que sepan eso, ¿no? Nosotros, ¿quiénes somos nosotros para decir, a ver, lo más seguro es que fue en el vientre, ¿no? ¿Sabes qué? Vayamos a investigar, ¿no? Lo que pasa es que tenemos que entender lo siguiente. Nuestros pacientes están sugestionables y yo sí puedo encontrar un evento en el vientre si yo lo quiero. Yo puedo encontrar la solución del problema en una vida pasada. Yo también lo puedo encontrar un abuso que no sucedió. Puedo manipular la escena y la experiencia si yo estoy buscando algo. Es importante saber esto. Esto es muy importante. Cuando nosotros buscamos algo, nuestro vocabulario, nuestra manera de ser, nuestro lenguaje no verbal, todo lo que decimos, nuestra energía detrás de nuestras palabras nos lleva en busca de eso. Entonces, seamos muy neutros a la hora de hacer regresiones, seamos conscientes de que tenemos que confiar en el puente afectivo y en la experiencia del paciente. Es por eso que entra en juego todo esto de hablar limpio, no contaminar la sesión, no ir a un evento solo porque tú piensas de que ahí fue la situación, no. Usemos las emociones de nuestros pacientes para encontrar lo que tenemos que encontrar. Seamos conscientes de que nosotros no sabemos lo que está pasando en la vida de nuestros pacientes, ¿ok? Si estás haciendo regresión con una persona, lo único que conoces de esa persona es 0.00005 de su vida. Entonces no somos nadie para poder venir y decir, ay, ese problema es, lo más seguro es que es una vida pasada. No, no, no. Es que lo que pasa es que cuando tiene marcas de nacimiento, significa que fue tal vez una quemadura de una vida pasada. Hagamos algo, vayamos a una vida pasada y a buscar a ver qué pasó, ¿no? O sea, no, eso, ¿qué es eso, no? Eso no debemos estar haciéndolo. Deberíamos estar llevando al paciente a que se conecte con el problema y ver a dónde ese problema lo lleva en la regresión. ¿Ok? Simplemente eso va a permitir que la sesión sea más limpia, más auténtica y que le haga más sentido al paciente, porque al final de la sesión el paciente va a decir, ¿y eso qué tenía que ver? O sea, yo no sé, esas son tus emociones. Tú me dijiste que eran conocidas las emociones. Yo estoy siguiendo lo que tú me dices, porque yo tengo que ser sincero. Yo no sé a dónde vamos a ir, pero yo sé que tu mente subconsciente, esa mente emocional dentro de ti, sabe exactamente a dónde vamos. Y eso es lo que estamos siguiendo. Y tu paciente dirá, ah, ok, no. Porque tu paciente se va a recordar de toda la experiencia. Entonces, no es que estaba dormido y no sé qué es lo que pasó, ¿no? Nunca hagamos regresiones al vientre a propósito. Esa terapia no es un viaje de carnaval, no es un show, no es vamos a ir a buscar cosas y ya vamos a ver, ¿no? Vamos a ver qué vida pasada. Simplemente no es adecuado, ¿ok? Y empleémoslo con fines terapéuticos y realmente logremos que la mente de nuestro paciente nos diga a dónde tenemos que ir. ¿Qué es lo que se neutraliza en la regresión prenatal o que el paciente nos llevó a través del puente para conectar ese puente afectivo al vientre de la mamá? ¿Qué es lo que estamos tratando de eliminar o neutralizar? Casi siempre estamos tratando de eliminar miedo, inseguridad, rechazo, más de todo de parte de la mamá, ¿no? Que hay creencias que ella tiene, pensamientos que está manejando, abuso que está viviendo, desconfianza, inseguridad. En otras palabras, cuando el bebé está dentro de la mamá, ella es la mamá, o sea, es como un brazo de ella es parte de ella. Si algo le duele a ella, le duele a la bebé que está dentro de ella. Y si esa mamá se siente con mucho miedo y pánico, o quiere abortar, o tiene un esposo que la ha abandonado, o está manejando mucha tristeza, o vive una gran depresión, o está insegura, o está siendo víctima de abuso físico de parte del esposo alcohólico, no sé, la mamá va a comenzar a sentir una gran carga emocional. Y muchas veces esa niña interna dentro de ella, no la niña interior, la bebé que está dentro del vientre de la mamá,
lo va a tomar como si fuera de ella, ¿ok? Entonces las preguntas que se hacen cuando está en el vientre son un poco distintas, ¿no? A cuando se encuentra en 2 años, ¿no? Eso es lo que vamos a ver aquí. Lo que se quiere neutralizar, más que todo, son miedos, rechazo, pensamientos que no son ni de esa niña, sino que son de la mamá, ¿no? Y todo esto hay que tomarlo en cuenta. ¿Por qué? Porque la técnica del niño informado muchas veces es muy fácil cuando el bebé se encuentra en el vientre. ¿Por qué? Porque el adulto o la adulta conoce a la mamá. Y muchas veces la adulta sabe lo que es tener bebés o el papá, y muchas veces se pueden poner en los zapatos de las mamás y saber que la vida de las mamás no es fácil, ¿no? La vida de mamá, papá era un alcohólico, yo sé que mamá no me quiere, yo sé que mi mamá siempre me ha querido, yo sé que ha sido difícil para mi mamá. Y cuando tenemos esta experiencia, el adulto puede andar muy tranquilo con ese niño, ¿no? Y mira, a ver, esto de problemas, esto, lo otro. El mamá tiene esos problemas, pensamientos, no me importa, no es mío, ¿no? Todo va a estar bien. Algún día tú vas a tener hijos, ¿no? Y eso no es fácil, pero nada es contra ti, ¿no? La mayoría de veces estas emociones de rechazo son más que todo pensamientos de mamá que el niño ha tomado como propios. Entonces, eso es lo que queremos neutralizar. Muchas veces en el trabajo prenatal se tiene mucho que ver con pensamientos y creencias. Yo no soy suficiente, yo no merezco, a mí nadie me quiere. En el vientre, muchas veces cuando la mamá se siente de esa manera, se lo va a transmitir. Y luego los eventos subsiguientes solamente reforzaron esa semilla. No piensen de que solo porque la mamá está deprimida o tiene un hijo va a haber esos problemas. Van a haber eventos que van a reforzar esa semilla, ¿no? Eso es lo que nosotros queremos neutralizar, creencias y esa carga emocional de esa inseguridad, rechazo o de no sentirse querido o amado. O de que no hay algo bueno en ti, eres inadecuada. Trabajar esa autoconfianza o esa autoestima de parte de ese niño que se está enraizando de parte de la mamá. Y eso es lo que trabajamos cuando estamos en esa relación prenatal, cuando tu paciente te lleva a ese evento donde se encuentra dentro del vientre de la mamá. En este momento te voy a darte una breve explicación de cómo crear la gestal dentro de la experiencia prenatal. Ya sabemos que crear esta gestal es unir todas las partes de la experiencia, por ejemplo, día de noche, solo con alguien, qué está pasando después. Ustedes se dan cuenta que cuando hacemos regresión y estamos, por ejemplo, en un evento biográfico, en la vida de la persona, tal vez a los 2 años, 10 años, 15 años, hacemos varias preguntas, ¿no? Día de noche, adentro y afuera, solo con alguien, ¿qué está pasando? Todo esto, ¿no? Estas 5 preguntas claves, cómo te hace sentir, qué te hace pensar, qué edad tienes y si la emoción es buena o conocida de antes. Esto es importante porque el niño se va a encontrar dentro del vientre de la mamá. Sabemos que cuando el niño se encuentra dentro del vientre, en esa época o en esa temporada prenatal que se encuentra dentro de mamá, unos 8 o 9 meses dentro de mamá, ese niño siente, piensa lo que mamá piensa, hasta digiere la comida que mamá come. Significa que las preguntas van a ser un poco distintas. Cuando ya estamos seguros de que el niño se encuentra dentro del vientre de mamá, estamos dentro de la regresión y digamos que tiene 2 meses dentro del vientre. Igual hacemos día de noche, dentro o fuera, solo con alguien y vamos a darnos cuenta que el niño se encuentra dentro del vientre de la mamá. En ese momento, cuando yo estoy seguro de esto, voy a hacer estas preguntas que están aquí, ¿no? Que son otras 5, pero que son las mismas, ¿no? En este caso, se le va a decir al niño que está dentro del vientre y cómo se siente el ambiente dentro de mamá ahora. Ese niño te va a decir estresante, con miedo, tristeza, angustia, soledad, porque eso es lo que está sintiendo mamá. Por X o por Y razón, porque no está
el papá porque no sabe cómo va a criar a su hija, o puede ser porque esté rechazada por la familia, porque se ve embarazada, el esposo lo dejó, el esposo está borracho, el esposo le está pegando y la bebé está dentro de mamá. Cualquier cosa puede estar pasando y eso sí lo tenemos que averiguar. ¿Y cómo se siente mamá? ¿Cómo se siente el ambiente ahorita? 2 meses. Miren que yo le llamo 2 meses o 3 meses. Yo no le digo su nombre. 2 meses, 3 meses. Con mucho, mucho miedo. Te va a decir, y notarás que tu paciente lo va a sentir, ¿no? Y te pasas a la próxima pregunta. Si pudieras escuchar los pensamientos de mamá, ¿qué está pensando ella? ¿Qué pasa por la mente de mamá ahora? Y ese niño va a decir lo que mami está diciendo. Le dices, primera impresión, como si pudieras escuchar los pensamientos de mamá, ¿qué está pensando ahorita? Primera impresión. Te va a decir que tiene mucho miedo, que no sabe qué es lo que va a hacer conmigo. Si pudieras sentir lo que siente mamá ahora, cómo se siente mamá con ese sentimiento, triste, sola, angustiada, hay mucho, mucho, mucho miedo. Entonces, y todo esto, ¿cómo te hace sentir ahora 2 meses? ¿Cómo te sientes dentro de tu mamá? Cuando está pasando que papá no la quiere, ella está pensando que tiene mucho miedo, que no sabe lo que va a hacer, y siente esa angustia, ese miedo, esa soledad. Todo esto, ¿cómo te hace sentirte a ti 2 meses? Y te va a decirte con mucho, mucho miedo, con mucha inseguridad, no querida, no amada. Y te hago la pregunta, 2 meses, esa emoción dentro de ti que no te gusta, esa emoción es nueva, a ver cómo hay ahí, que es esto conocido de antes, ¿no? A ver, o vamos otra vez como lo mismo de siempre, ¿no? Nuevo o conocido y ya tú sabes lo que tienes que hacer allí. Te doy este ejemplar porque son las mismas preguntas de las 5 claves para crear la gestal de la experiencia, solo que cuando estamos dentro del vientre de la mamá, lo hacemos todo a través de la mamá, de cómo se está sintiendo, cómo se está pensando, todo lo que se está sintiendo acerca de mamá. Sí hace lógica, ¿no? Y lógicamente, cuando averiguas el evento inicial, que es dentro del vientre de la madre, estos pensamientos que tiene mamá, estas emociones que tiene mamá, tendrán todo que ver con el motivo de consulta que tiene tu paciente en el presente. Es magnífico este proceso y realmente vas a estar conectado con lo más profundo de tu paciente. Entonces, son las 5 preguntas, está en su manual para crear la gestal, todas donde están todas las partes de la experiencia de tu paciente a la hora de entrar al vientre de su mamá. Esto aquí es muy importante. La primera impresión. A ver, la primera impresión cuando ya naces. Cuando un paciente se va para atrás y para atrás y para atrás, muchas veces ellos no se dan cuenta de que puedan estar en el vientre de la mamá. Y digamos que es eso, y llegan a los 5 años de edad, luego a los 2 años, la emoción es nueva, conocida más atrás, 1 año, 2 meses, un mes. Y el paciente te dice, es conocida de antes. O te dice que es nueva, ¿no? Y tú lo compruebas, ¿no? Para ver si es nuevo, ¿no? Y de repente haces un puente más y de repente el paciente está y tú le dices día de noche y te dice, ay, está oscuro, está oscuro. ¿Es de día o de noche? Primera impresión es la acá. Primera impresión, pero de noche, pero está oscuro, estoy como que encerrado, ¿ok? Y entonces comienzan a dar diferentes hints, ¿no? Diferentes pistas de que están en un lugar encerrados, pero ellos no se dan cuenta todavía de que pueden llegar todavía al puente, ya que en la charla prehipnótica no hablamos de eso, ¿no? Hay 3 lugares donde puedes llegar, el puente biográfico, el vientre de la mamá y vidas pasadas. O sea, no queremos eso, no queremos sugestionarlo para nada, porque la mayoría de estos pacientes no va a llegar al vientre en vidas pasadas. Pero cuando llegan a ese evento y comienzan a darte pistas, llega un momento donde se sienten confundidos. ¿Por qué? Porque ven todo de negro y están como que encerrados en algo y no entienden, ¿no? En ese momento, solo si hay muchas pistas de que está en el vientre, tu intuición te va a decir, ¿no? Las pistas que te está diciendo, te lo dicen en ese momento. En ese momento puedes preguntar, primera impresión, ¿ya naciste? ¿Sí o no?
Y cuando preguntas eso, ahí te dice, sí, ya nací, ¿no? Entonces, ese es un evento fuera del vientre. A veces cuando le dices, primera impresión, ¿ya naciste, sí o no? Y de repente como que una cara de confusión, ajá. Y te dicen, estoy en el vientre de mi mamá, ¿verdad? Como que les hace clic, ¿ok? Y allí tú tienes que seguir con la terapia, ¿ok? Para que te des cuenta. Lo que pasa es que muchas veces los clientes no se dan cuenta que están en el vientre, están tratando de identificar qué es y no pueden y empiezan a frustrarse. Y tú también ahí, ¿no? Pero primera impresión, primera impresión. Entonces simplemente va a causar más problema que bien. Entonces si te da las pistas, está oscuro, es que estoy apretada, estoy encerrada, no me siento bien, el ambiente es tenso y está oscuro, no puedo ver nada. O sea, todo esto son pistas de que está en el vientre de la mamá. O sea, puse, lógicamente acá va a ser, a ver, tengo de 2 años, 3 años, o 1 año a 2 meses, 1 mes. Y entonces obviamente ya estás ahí. Si ese es un puente afectivo y está en 10 años y luego haces otro puente afectivo y está oscuro apretado, no pienses que esté en un vientre, puede estar en un closet o algo por el estilo, ¿no? Casi siempre se va a tener un orden y se va a ir acercando a ese lugar. Posiblemente entre el vientre, pero no vas a saber cómo explicártelo, ¿no? Pero cuando tú le preguntas, primera impresión, ¿ya naciste sí o no? Hay como una cara de, sí, no he nacido, estoy dentro de mi mamá. Ok, ¿cuántos meses dentro del vientre tienes ahorita? 7 meses, ok, 7 meses. ¿Qué está pasando? Entonces, usen este pequeño tip solamente para apresurar la experiencia y para traspasar esa pequeña barrera que pueda aparecer ahí. Estamos disgregando el manual que ustedes ya tienen, chicos, ¿eh? Siempre que un paciente en la regresión llega al vientre de la mamá, tenemos que perdonar a mamá en la parte de hipnosis de perdón. No importa si tienes la mejor relación con tu mamá o todo eso, créeme que cuando pasa el proceso de perdón vas a tener mucho que decir. En sí, la mayoría de veces, personas, más que todo, a ver, mujeres que vienen y llegan al vientre de la mamá, muchas veces tienen conflictos o hubo mucho conflicto en la adolescencia, en la niñez con su mamá. Tal vez ya de adultos es como que, bueno, pero tal vez cada uno a su lado, cada uno como que no muy cercano. Hay personas que son muy cercanas a su mamá. Pero cuando llegan al vientre de la mamá, se debe de trabajar el perdón. Hay un protocolo para el perdón en hipnosis dentro de la mamá. No importa si llevas la mejor relación del mundo o en el peor. En el proceso de perdón tienes que colocar a la mamá dentro de esa silla en donde se perdona, en la silla vacía, ¿no? Que esto lo tenemos en el protocolo. Siempre tomen en cuenta esto, ¿no? Cuando tu paciente diga, no, pero con mi mamá todo bien. En hipnosis y con el proceso que estamos aprendiendo, créanme que destapamos todas esas cargas o esos dolores y lógicamente si estuvo en el vientre de la mamá y ese fue el evento inicial, obviamente la mamá le causó daño y es importante perdonar. Entonces cada vez que un paciente se va al vientre de la mamá, es justo, es obligatorio perdonar a la mamá en algún momento del proceso. Eso es importante, ¿ok? Bien. Con esto, chicos, hemos ampliado un poco más todo lo que hemos estado viendo. Y vamos a continuar.